¿Ya viste la serie Iron Man, Aventuras de Hierro, donde Tony era casi un niño? Seguro que sí, y que es tu favorita de todas las de Iron Man, pero apuesto que no notaste lo oscuro que fue el capítulo Ctrl-Alt-Edit. Todo comenzaría con Tony Stark despertando en pleno día en medio de una ciudad desconocida, confundido y sin idea de cómo llegó allí. ¡Qué raro! Cuando le escribo a Pepper, por lo general me responde en medio segundo. Lo más extraño es que no recuerda absolutamente nada de lo que ocurrió antes de ese momento. Decide buscar respuestas, tanto como él mismo, Tony Stark, como en su identidad de Iron Man. Sin embargo, pronto se da cuenta de que algo no está bien. Nadie lo reconoce, sus amigos no existen, y parece que toda su vida anterior simplemente nunca ocurrió. A medida que investiga, empieza a sospechar que todo podría ser un sueño, una ilusión extraña de la que no logra despertar, pero de forma inesperada, el villano del episodio, conocido como el Controlador, aparece y de manera algo torpe, revela su plan. Le cuenta a Tony que está atrapado dentro de una realidad virtual creada por una poderosa computadora central, diseñada para mantener su mente ocupada y evitar que interfiera en los planes del villano. Te atrapé con los píxeles abajo. Esto significa que es una realidad virtual. Después de varios intentos fallidos de escapar, Tony decide usar Extremis, una tecnología avanzada que tiene integrada en su cuerpo para atacar directamente la fuente del problema, la supercomputadora. El plan parece tener sentido y sorprendentemente funciona. La simulación se derrumba y Tony logra salir de ese mundo falso. Al regresar a la realidad, se enfrenta a Máquina de Guerra, quien también había sido controlado por el sistema. Tras una intensa pelea, Tony logra liberarlo del control mental. Al final, descubren que el controlador ha perdido toda su memoria, lo que significa que ya no recuerda nada del plan ni de la verdadera identidad de Iron Man. Al final del episodio, cuando todo parece haber terminado y Tony Stark escapa de la simulación, ocurre algo curioso. La imagen muestra un pequeño parpadeo, un glitch, como si la realidad misma fallara por un instante. Ese detalle no encaja con el estilo de animación del resto del capítulo y tampoco se menciona en ningún momento, lo que hace pensar que tal vez no sea un error, sino una señal escondida, una pista que sugiere que Tony no logró escapar por completo y que aún sigue atrapado en una realidad falsa. Este tipo de cierre es bastante común en las historias sobre mundos simulados. Es un recurso típico, casi una broma para el espectador, donde se deja caer la duda de si el protagonista en verdad logró liberarse o si solo pasó a otra parte del mismo sistema. En este caso, el villano conocido como el Controlador es un experto en manipular la mente humana y lo hace a través de tecnología avanzada de realidad virtual. Así que no sería raro que simplemente haya engañado a Tony, haciéndole creer que logró escapar, cuando en realidad solo está en una nueva capa más profunda de la misma simulación. Además, esta serie en particular solía dejar cabos sueltos a propósito, como una forma de mantener la intriga para futuras temporadas. Lamentablemente, nunca se produjo una tercera temporada, así que muchas de esas historias quedaron sin cerrar. Un buen ejemplo de eso es el destino del Tecnívoro, que jamás se explicó del todo. Un detalle más que alimenta la duda sobre la salida de Tony es cómo se muestra su regreso a la realidad. Los efectos visuales de la transición son exactamente los mismos que los usados dentro de la simulación, como si, en lugar de escapar, simplemente hubiera pasado de una ilusión a otra, tal vez más convincente, pero igual de falsa. Una señal que podría reforzar la idea de que Tony sigue atrapado en una simulación aparece justo después de este episodio. A partir de ese punto, la serie comienza a mostrar situaciones más extrañas y exageradas que en los capítulos anteriores. Algunos villanos actúan de formas más absurdas o surrealistas. Las soluciones de Tony y sus aliados se vuelven increíblemente eficaces sin mucha explicación, e incluso ciertas leyes de la física empiezan a volverse más flexibles, como cuando aparecen elementos mágicos sin una base lógica clara. Todo esto podría ser una señal de que Tony nunca escapó de la simulación original, sino que simplemente fue trasladado a una versión más elaborada, más convincente y difícil de detectar.
una simulación donde la lógica del mundo empieza a reflejar más sus pensamientos, temores o deseos personales. Es cierto que incluso antes de este episodio ya había cosas que parecían no encajar del todo con la lógica del universo de la serie. Por eso, si alguien quisiera descartar esta teoría, también hay argumentos para hacerlo. Por ejemplo, hay eventos posteriores que parecerían demasiado complejos o impredecibles como para que el controlador los haya diseñado por completo. Pero si recordamos que esta simulación está conectada directamente al cerebro de Tony, es posible que muchos de esos elementos hayan sido creados a partir de sus propios recuerdos, preocupaciones o deseos sin que el villano tuviera que imaginarlos él mismo. Además, no hay que olvidar que Máquina de Guerra también fue capturado, lo que podría explicar la presencia de ciertos datos adicionales que la computadora pudo haber usado para enriquecer la simulación. Aunque es cierto que muchos cambios en la trama pueden atribuirse a que los creadores de la serie tuvieron que acelerar el desarrollo debido a su cancelación, también hay detalles que encajarían bien dentro de una simulación más profunda. Por ejemplo, la amistad entre Howard Stark y Bruce Banner, la aparición de nuevos héroes relacionados con Iron Man, la idea de que los anillos tienen un origen alienígena, o incluso que Tony por fin logre construir la armadura especial que había prometido para Pepper. Todo esto podría ser parte de un mundo virtual generado por la macrocomputadora, usando información que ya existía en la mente de Tony y las personas conectadas a él. Otro detalle importante que apoya esta teoría es cómo Tony enfrenta los peligros después de su aparente escape de la simulación. A pesar de que muchas situaciones parecen extremadamente graves o sin salida, siempre aparece una solución en el último momento y rara vez hay consecuencias reales. Todo se resuelve de forma conveniente, casi como si el mundo estuviera diseñado para que él nunca pierda del todo. Esto podría indicar que el controlador está dejando que Tony gane de forma controlada para evitar que sospeche que sigue atrapado. Es decir, la simulación estaría funcionando como una prisión mental muy bien construida, en la que Tony se siente libre, pero en realidad no lo es. Una especie de sueño lúcido forzado, donde todo parece real y posible, pero donde el entorno está cuidadosamente manipulado para que él nunca tenga razones suficientes para cuestionarlo. La clave aquí es que, al no enfrentarse a consecuencias reales o pérdidas importantes, Tony no tiene ningún incentivo para intentar salir. Al contrario, el mundo a su alrededor sigue respondiendo a sus decisiones, como si todo estuviera bajo su control, lo cual es precisamente lo que haría una simulación diseñada para mantenerlo cómodo y distraído. El corazón de esta teoría está en el cambio que sufre la serie después del episodio en el que Tony aparentemente escapa de la simulación. A partir de ese punto, todo comienza a sentirse diferente. Los eventos se vuelven más extraños, el tono se transforma y la lógica del mundo parece menos firme. Este giro podría explicarse como una evolución de la misma simulación, una versión más sofisticada o defectuosa, diseñada para seguir manteniendo a Tony distraído, sin que él note que aún está atrapado. Si esto es cierto, entonces, la vida de Tony desde ese momento no sería más que una ilusión avanzada, una prisión digital disfrazada de libertad. El verdadero problema es que, debido a la cancelación de la serie, nunca veremos una continuación oficial que confirme o desmienta esta posibilidad. Esta producción pertenece a ese grupo de series experimentales de Marvel que difícilmente tendrán una secuela. Aún así, es posible imaginar cómo podría haberse desarrollado la historia si hubiera continuado. Por ejemplo, podríamos pensar que Pepper Potts logra contactar con S.H.I.E.L.D. para pedir ayuda, y juntos intentan rescatar tanto a Tony como a Máquina de Guerra del control mental del villano. Incluso si algunos eventos tuvieran que cambiar ligeramente para encajar en esta narrativa, no sería algo negativo. Al contrario, permitiría a los guionistas cerrar mejor ciertos hilos y aprovechar la idea de la simulación como una excusa creativa para corregir errores, aunque al final, como sugiere la teoría, todo esto solo serviría para retrasar lo inevitable, la salida definitiva o no de la simulación.